¿Acaso los hombres somos básicos? Últimamente en las redes sociales veo mucha creadora de contenido, e incluso algunos hombres, que aseguran que los hombres somos básicos y obtusos. Lo único que necesitamos en esta vida es tener un ratito de tiempo libre para nosotros, tener comida, tener relaciones íntimas. Incluso aseguran que hay estudios que dicen que el hombre piensa en sexo cada 30 segundos. Más allá del estudio, que no sé cómo sacaron ese estudio, pero bueno, sinceramente te has puesto a pensar en tu vida, tú piensas en sexo cada 30 segundos, ¿verdad que no? Y si es tu caso, perdón que te lo diga, pero tienes que ir a un psicólogo. En serio, lo único que puedes pensar cada 30 segundos es en sexo. Creo que tienes un problema. Ahora, todo este tema de básico o lo peligroso es, hay tanto volumen, hay tantos creadores de contenido que están hablando de que somos básicos y somos básicos, que ya hasta los hombres nos lo estamos empezando a creer, y ya hay muchos hombres, especialmente los muy jovencitos, que creen que así debe actuar un hombre, que debemos ser básicos, no prácticos, que sí, los hombres somos mucho más prácticos, más eficientes que las mujeres, pero básico significa que eres un poco tonto, eres un poco obtuso. En realidad eso es. Y más allá, hay muchos hombres que, aceptando la misandria en la que vivimos, ya ni siquiera podemos pedir algo a las mujeres, ya no podemos pedirles nada, no podemos pedirles ni siquiera que sean fieles. Ya, por favor, lo único que quiero es que seas mi paz. Quiero paz, es decir, quiero una mujer que activamente no me agreda, no me ataque, no sea tóxica, no sea infiel, no sea... Ya no pido nada más. Lo mínimo, mínimo, mínimo de una relación humana. Olvídense entre sexos. Y hoy en día ya las feministas están atacando. Queremos paz. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Hombres, por favor, despierten, pónganse las pilas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ese amor propio? No puedo creer que nos estemos dejando que nos digan básico. Básico y práctico son dos cosas bien diferentes. Básico es, eres un cavernícola, eres un troglodita, eres un neandertal que solo despiertas, comes, tienes relaciones íntimas y ya, es todo lo que tu capacidad intelectual te da. Práctico es, cuando tienes novia y se queja porque no salimos a cenar todos los días. Sí, claro, pero como solo pagas tú, pues la practicidad te dice que no te alcanza, ¿sale? Es muy diferente querer quedarte en casa para no gastar, y otra cosa es que seas básico. Por favor, despertemos tantito y vean que nos están insultando. Esos consejos a mujeres y a otros hombres en que tú básicamente con que cada tanto te den amor y te den de comer y de repente te dejen en paz, ya con eso estás contento. Perdón, pero nuestra capacidad intelectual es el mismo que el de una mujer. Perdón que se los diga, pero hombres y mujeres tenemos la misma capacidad intelectual. La concepción de pensar que como hombres solo pensamos en sexo, 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 es una ridiculez. O sea, ¿por qué no estás al tanto de tu vida? ¿Por qué no puedes ver que no es cierto? Piensas en tu familia, piensas en tu trabajo. Hoy en día los trabajos representan la mitad de tu día. ¿Me vas a decir que estás pensando en sexo en la oficina? ¿O cómo vas a pagar? ¿O cómo te vas a retirar? ¿O qué vas a hacer de vacaciones? ¿O esto o aquello? Todas las presiones que tenemos. Estamos viviendo en el mejor momento histórico de la sociedad, pero al mismo tiempo estamos viviendo en el momento más estresante y con más niveles de estrés hormonales que ha tenido la historia. ¿Me vas a decir que nosotros somos los básicos y si no fuera por las mujeres no podemos caminar siquiera derechos? Todo este tema del básico, lo que nos está tratando de decir el feminismo, porque claramente lo está empujando el feminismo, es: los hombres son un poquito retrasados. La verdad es que si no fuera por las mujeres, los hombres no podrían hacer nada bien. Y necesitan por ende a una mujer. O las mujeres tienen la obligación de convertirnos, de cambiarnos cuando están en una relación. Que ese concepto en sí mismo es erróneo.
Ustedes tienen que entender un poquito cómo funciona la pornografía de mujeres. Llámese desde Twilight, 50 sombras de Grey, lo que ustedes quieran. En todas esas, toda película de mujeres, siempre un aspecto básico que le interesa a las mujeres es, llegó el hombre y era con cierto perfil psicológico, y después de conocer a la mujer lo cambia. Para ellas es esencial cambiarte. ¿Es correcto? No. Todo individuo tiene derecho a ser como sea. Una cosa es que como parejas, ambos sean razón para que ambos mejoren. Es decir, si una pareja busca entre los dos no beber tanto alcohol, o hacer ejercicio, o leer más, o ser más eficientes en el trabajo, eso es algo positivo. Y eso es una ayuda que está sano que una pareja se haga. Seamos mejores personas. Pero que la mujer tenga que educar al hombre, perdón, pero no. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones y preguntas. Si no te logro convencer con el tema de que tengas un poquito de amor propio, que te respetes y que no dejes que alguien te diga que eres básico, ponte a pensar en lo siguiente. ¿Quién ha desarrollado la humanidad, para bien o para mal? Los hombres. ¿Quién crea la infraestructura? Los hombres. ¿Quién crea la tecnología? Los hombres. ¿Quién crea el desarrollo? Los hombres. Si no hubiera hombres, viviríamos en chozas. O la verdad es que ya nos hubiéramos extinguido. La verdad es que no hubiéramos logrado nada. ¿Quién es el que busca el avance, el ser mejor como sociedad, el tener más lujos, el vivir mejor? Es el hombre. ¿Que se necesita la mujer? Por supuesto. Este canal no es machista, no está buscando decir que los hombres somos mejores. Pero sí que te respetes lo suficiente como para entender que no es que seas básico. Somos más prácticos. Y hoy en día vivimos en una misandria tan extrema en la cual lo único que pedimos es paz. Es que mi mujer no me engañe, que no me pegue, que no sea agresiva, que me respete. Ya como hombres no podemos pedir nada. Simplemente que por lo menos no busque activamente destruirme. Pero eso no te hace básico. Que tú quieras tu tiempo libre porque eres el responsable del hogar, porque tú trabajas como loco para poder darle una mejor vida a tus hijos y a tu pareja, no significa que estás haciendo algo malo. Y las mujeres no tienen por qué educarnos. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Algo más aparte de lo básico, o más bien consecuente de la parte de que somos básicos, es que veo esta necesidad de que las mujeres nos tienen que educar. No eres un perro, y si es el caso, pues más bien mal por ti. Es decir, como individuos, seas hombre o mujer, claramente siempre tenemos que ser una mejor representación de nosotros mismos. A ver, saber arreglarte tú solito, saber estar bien vestido, saber tener higiene básica, lo que tú quieras. Ese es un tema de desarrollo propio, ese es un tema de desarrollo tuyo. Tenemos que diferenciar entre esa necesidad erótica de las mujeres de cambiarnos, que más que erótica yo creo que es un tema de manipulación y control. Las mujeres les gusta tener el control de todo, a decir que nos tienen que educar. Perdón, pero yo creo que más bien ambas personas tienen que saber ser mejores, ¿o no? Porque si no, sería bien válido decir, no, en realidad los hombres educamos a las mujeres a que, no sé, hagan más cosas. Ah, pero a eso las mujeres le llaman mansplaining. Entonces, como cierre del capítulo, por favor, no es que seamos básicos. Tú no eres básico, eres una persona que vales muchísimo. Y deja de escuchar todo este volumen de personas que nos están diciendo son básicos, son básicos, son básicos. No es cierto, porque si fuéramos tan básicos, en realidad lo que estamos buscando es que la mujer nos deje en paz. Y es terrible, y es muy triste. No eres básico y tampoco piensas en sexo cada 30 segundos. Los hombres tenemos ideas y somos tan complejos como cualquier mujer. Los hombres somos individuos, somos seres humanos muy complejos, con un montón de ideas,
sueños y aspiraciones. El hecho de que las mujeres nos estén destruyendo todos nuestros deseos no significa que no los tengamos. Ponte tú a ver que todo individuo, ser humano, tiene deseos, tiene objetivos, quisiera, no sé, eres abogado, pero en realidad te encantaría ser costurero, chef, arquitecto, no sé, lo que tú quieras. Pero por tus responsabilidades de hombre, nunca lograste alcanzar tus sueños. Esa es la verdad. Por culpa del feminismo, por culpa del matriarcado, la gran mayoría de los hombres nunca podemos alcanzar nuestros sueños. Entonces, no eres básico, eres responsable, eres práctico. Hay otro montón de palabras que podemos decir, pero deja de pensar que eres básico y deja de pensar que las mujeres nos tienen que educar. No eres un perro. Quiérete lo suficiente como para que no dejes que tu mujer te diga ese tipo de cosas. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.